muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí con nosotros en esta jornada en la que queremos presentar esta guía, que sabemos que no va a resolver el problema, pero sí que esperamos que sea una pequeña aportación, que sea desde nuestra modestia, que sirva como referente para ayudar, colaborar con todos los compañeros y las compañeras y que tengan un punto en donde mirar, en donde consultar, y por supuesto nos ponemos a vuestra disposición los 3 miembros del gabinete jurídico para cualquier consulta. La verdad es que se hace difícil, que nos ha tomado hablar detrás de los compañeros que nos han precedido porque nos han dejado el listón muy alto, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y a daros una somera explicación de lo que hemos venido realizando. La guía de violencia laboral y acoso de los sectores de comercio, hostelería, turismo y juego la hemos dividido en tres partes fundamentales. Una primera parte donde tratamos el problema desde un punto de vista general, la definición, los conceptos, las causas, los principios, y esbozamos también el recurso que puede tener la posibilidad de acudir a la autoridad, a la inspección de trabajo, como paso previo a la judicialización de las cuestiones. Hemos querido tratar también como un documento aparte la cuestión de la violencia que ejercen terceros, que no son los que trabajan, los que trabajamos en el centro de trabajo, pero que por la índole de nuestras actividades se presta mucho una interacción con terceras personas, clientes, usuarios, que también tienen una incidencia tremenda en la posibilidad de que tengan lugar acontecimientos de violencia en la actividad laboral. La segunda parte, que ya está encaminada, pues es la tutela cuando ha fracasado o no se ha podido llevar a cabo una labor preventiva suficiente o que haya dado los resultados que se esperaban. Y es el acceso necesario, y que ahí deben estar los jueces y tribunales, a la tutela jurisdiccional, y lo hemos enfocado desde 3 puntos de vista: desde la jurisdicción social, desde la jurisdicción penal, e inclusive hemos tratado de analizar la tutela constitucional y el resarcimiento e indemnización, que ya se ha comentado antes, para las víctimas que han sufrido las situaciones de acoso y de violencia. Y por último, una parte muy importante y trascendente desde nuestro punto de nuestra actuación como sindicalistas, como delegados y delegadas de prevención, como delegados y delegadas de personal, que es una herramienta práctica, la negociación colectiva, ¿no? Tan últimamente denostada la negociación colectiva, pero que a nosotros nos ha de servir para llevar y poner negro sobre blanco en las cuestiones de acoso, en los convenios, en los acuerdos que cerremos con las empresas, y también como conclusión de esta tercera parte, lo que vendría a ser el acoso sindical, porque como sindicato y como sindicalistas también lo venimos sufriendo con relativa frecuencia. La primera aproximación que podemos hacer a este tipo de violencia es que, si bien la violencia física es fácil y claramente identificable, no admite enmascaramiento ninguno, sin embargo otro tipo de violencia, la violencia y el acoso laboral, generalmente vive enmascarado. De hecho, hemos hablado de ello como la enfermedad invisible. Invisible para todos menos para la víctima. La víctima lo percibe a través de todos los sentidos, y siendo malo no solo durante las horas en las que realiza su prestación laboral, sino que esta enfermedad, esta carencia le acompaña cuando sale del centro de trabajo, y tiene una trascendencia enorme en todo el ámbito social, familiar y personal de la persona. Es por ello que entendemos que además es una tarea de todos y todas, ¿no? Y que aquí o nos plantamos todos y ponemos pie en pared frente al acoso y la violencia, o no vamos a conseguir nada. Casi todos conoceremos el supuesto, seguro que lo hemos visto en un montón de centros de trabajo, de matón o matona, que siempre está burlándose y hiriendo a otra persona porque aparentemente puede parecer más débil. Y muchas veces el grupo o el colectivo no se atreve a enfrentarse a él ni a decir siquiera nada por temor a ser la siguiente víctima en la cadena del acosador. Y la otra parte que debería protegernos, que es la dirección de la empresa, pues generalmente tampoco, muchas veces o muchas ocasiones, tampoco vamos a generalizar, pues no muestra el amparo y el apoyo que debería prestar, sino que generalmente utiliza pues o la estrategia del avestruz, o mirar para otro lado, o esconder la cabeza bajo la tierra, o barrer debajo de la alfombra para no ser consciente de lo que tiene dentro. Tenemos que tener en cuenta que el trabajador no es un siervo. El contrato de trabajo se tiene que celebrar en libertad, y tiene que haber un completo, el límite lo tenemos en los derechos fundamentales, es infranqueable. No pueden rebasarse ni por el poder de dirección ni absolutamente por nadie, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es hipotecando nuestro futuro de por vida. En el ámbito de la violencia y el acoso laboral,
los últimos tiempos pues, ha avanzado considerablemente la materia y también la legislación. Nos encontramos con decisiones que nos vienen a nivel europeo, como el Acuerdo Marco Europeo, que es del 27 de abril del 2007, que supone un punto de inflexión por dos motivos fundamentales. Primero, porque establece una estrategia común, y en segundo lugar, porque ya impone obligaciones en la materia a las empresas. La tolerancia cero, que haya que proteger al trabajador y una serie de procedimientos. Ahora bien, hubiera sido mejor, y esto es una crítica que se le puede y se le debe hacer, que se hubiera articulado a través de una directiva, que es una norma jurídica, en vez de haberlo dejado a la autonomía de los distintos estados. En este ámbito internacional también tenemos una serie de recomendaciones de la OIT, de la Organización Mundial de la Salud y de todo este tipo de organismos que las hemos reflejado todas en la guía para que os podáis hacer una idea del ámbito. Elaborar un concepto único es complicado porque el problema es poliédrico, se puede enfocar desde distintas esferas y desde distintos puntos de vista. La OIT da una definición del concepto, la Organización Mundial de la Salud también ha atribuido el suyo, y también, como en tantas otras ocasiones, la jurisprudencia de los tribunales nos ha servido para completar lo que en algunos casos no había quedado un tanto difuso. La ley de igualdad, una ley importantísima porque ha supuesto poner en valor determinados valores y derechos que hasta entonces no estaban reconocidos o no estaban reconocidos al nivel de una ley. Igual que nos ha dado un concepto del acoso sexual, ha perdido quizá la oportunidad de haber dado un concepto del acoso y la violencia en el trabajo, y esperamos que con el tiempo se vaya completando, ¿no? De todas las definiciones que hemos encontrado, no quisiera dejar de pasar la oportunidad de decir una que sí que me ha llamado la atención, que es la del profesor Manuel Correa Carrasco, que lo define como toda conducta activa u omisiva llevada a cabo en una relación laboral o de servicio, consistente en ataques reiterados y sistemáticos que tienen como finalidad atentar contra la integridad moral de una persona, siendo susceptible de provocar daños de naturaleza física, psíquica, patrimonial o de perjudicar la empleabilidad de la misma. ¿Por qué me ha parecido significativa? Porque es la más completa de las que hemos podido analizar a la hora de escribir esta guía, porque define los actos, define sus características, sus objetivos y las consecuencias de lo que viene a ser el acoso y la violencia en el trabajo. No obstante, quizá definir es secundario, ¿no? Lo importante es fundamentalmente prevenir para evitar que tenga lugar la situación, y luego, cuando no se ha podido, cuando con la prevención no ha conseguido los resultados que se esperaban, tutelar hasta todas sus consecuencias. Es importante señalar que generalmente, aunque ya se ha puesto un poco de manifiesto esta mañana, pero no queríamos dejar la oportunidad de decirlo, es la víctima la que se ve forzada o obligada a abandonar el puesto de trabajo. En algunas ocasiones, en el mejor de los casos, a lo mejor con una indemnización establecida en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, pero en otros casos su desesperación, su necesidad de dar por finalizada esa situación llega a tal extremo que prefiere abandonar el puesto de trabajo. Ahí es donde deberíamos buscar el amparo de la empresa, porque está obligado a prestarlo y así debería hacerlo, y sin embargo deja mucho que desear en este aspecto. ¿Por qué en muchísimas ocasiones se procede al traslado bien geográfico o funcional de la víctima, cuando yo entiendo que con el Estatuto de los Trabajadores en la ONU habría motivos más que suficientes para que la movilidad funcional o geográfica se hiciera en la persona del acosador y no de la víctima, como es lo que se suele hacer? Continuando un poco con la estructura de la guía, pues hemos hablado de la clasificación del fenómeno. Hay distintas clasificaciones, casi tantas como definiciones de primer grado, si la víctima ha conseguido salir de la situación; de segundo grado, cuando le ha supuesto una baja determinada; y de tercer grado, cuando ha perdido el trabajo, cuando la empleabilidad de la víctima ha desaparecido, por lo menos en esa empresa, y que además le puede costar bastante trabajo encontrarlo en cualquier otra. Las causas son variadas, generalmente una política de empresa inadecuada, la tolerancia empresarial, las dificultades que se ponen a la promoción de los trabajadores y de trabajadoras por parte de la empresa, los reajustes de plantilla, desgraciadamente que estamos viendo las situaciones de crisis, que lo vemos día a día con los expedientes de regulación de empleo, y todo esto pues influye mucho. Es importante señalar que existen una serie de diferencias, que es importante, y lo han explicado también antes, a la hora de acudir a la tutela en los tribunales, entre aquello que es acoso y que no es acoso. Es importante definirlo de figuras afines. ¿Por qué? Porque quizás sea difícil encajar la actitud en una situación de acoso, pero sí que esté siendo vulneradora de otra serie de derechos que podemos y debemos reclamar y podemos y debemos exigir.
Generalmente se confunden las situaciones de acoso con el ejercicio abusivo del poder de dirección o incluso tiránico, ¿no? Esto sucede, pero la diferencia fundamental viene establecida porque con el ejercicio tiránico o abusivo del poder de dirección lo que se pretende, aunque sea equivocadamente y erróneamente, es un mayor beneficio empresarial, imponiendo unas condiciones de trabajo pues insoportables o muy difíciles, solicitando del trabajador que prolongue su jornada, que trabaje en días que no debiera, etc. Sin embargo, sí que es claro que estamos en un supuesto de acoso cuando hay una falta de ocupación efectiva, cuando se dan órdenes imposibles o cuando son inútiles, incluso se llega a destruir el producto que se ha creado con el trabajo. Cuando yo empezaba a incorporarme al ámbito laboral hace ya muchos años, antes de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, os voy a contar una pequeña anécdota. Trabajaba en una fábrica que fabricaba sifones y gaseosas. Los sifones son antiguos, pero casi todos los conocéis. Sifones, como sabéis, se componen de la botella y de la parte superior, la cápsula o cabeza. Bueno, pues a un trabajador le mandaron una nave alejado y le mandaron desmontar la cabeza y las cápsulas de 1.500 sifones. 1.500 uno tras otro, que estuvo aislado, separado de los demás y desmontando sifones. Y cuando concluyó, le mandaron volver a montarlos con las mismas. Ni se limpiaron, ni se ordenaron, ni se hizo absolutamente nada. Luego, posteriormente, como la fábrica también hacía refrescos, y como no funcionaba muy bien, muchas veces caducaban. Y había una máquina que se encargaba se tiraba el producto entero con esa botella y demás. Pues a este hombre le hicieron vaciar, ya no recuerdo el número, pero cientos de botellas, quitando el tapón de todas, vaciándolo por una tubería y luego tirando los envases. Aunque no existía la ley de prevención, ya sí que el sindicato andaba activo y vino por allí pues, un representante de los trabajadores y le hicieron ver el problema que eso suponía y las posibilidades que tenían de accionar contra esa actuación de la empresa. Lo curioso es que el trabajador, que era el conductor, dijo que prefería seguir haciendo esos cometidos inútiles porque si no lo que tenía que hacer era repartir con una furgoneta sin frenos y que eso ponía en riesgo su integridad y que era mucho peor. Al final la cuestión acabó extinguiendo el contrato por la vía del artículo 50, pero no por menoscabo de la dignidad del trabajador, que era más claro que evidente, sino porque la empresa no pagaba a tiempo y entonces se pudo hacer por esa cuestión. Esto era un simple ejemplo. Otra de las cuestiones que conviene diferenciar es cuando nos encontramos con situaciones de conflicto, con asambleas, huelgas, etc. Y ahí es importante para diferenciarlo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que también lo define un poco la gallega, ¿no? Porque dice que todo conflicto no es acoso, pero la ausencia de conflicto tampoco elimina la existencia de acoso en él. Otra cuestión que es importante y que me gustaría poner en valor es que tiene que haber una adecuada selección del personal directivo de la empresa, ¿no? Muchos de vosotros y de vosotras estamos más que habituados a tratar con departamentos de recursos humanos y nos encontramos generalmente con que estos departamentos de recursos humanos es un proceso necesario de humanización de los mismos, ¿no? Valga la redundancia. Porque están llevando al extremo lo más parecido que entienden de la gestión de un grupo humano es la que existía en un pelotón militar o algo similar, ¿no? Unas estructuras arcaicas y absolutamente tóxicas que no hacen solo perjudicar a los trabajadores sino también a la empresa y que llegan a bordear lo que acertadamente el Tribunal Constitucional en su sentencia de 14 de abril de 2008 define como feudalismo industrial, ¿no? Es inconcebible que se pueda pretender que el trabajador, cuando firma el contrato de trabajo, cuando accede a la relación laboral, no sufre un despojo, ni siquiera transitorio, de sus derechos y libertades fundamentales. Y eso es lo que pretenden o lo que consideran algunas empresas. Y eso es lo que define el Tribunal Constitucional como una conducta absolutamente censurable, contraria a los principios, a los principios fundamentales del derecho y que ha definido como feudalismo industrial al que nos vemos muchas veces abocados los trabajadores y las trabajadoras. Para no extenderme demasiado, antes de que Emilio me avise, quería comentar también la importancia, el aliado que puede significar el acudir a la inspección del trabajo, ¿no? La inspección del trabajo, por supuesto, viene obligada cuando se le presenta una denuncia por una cuestión de acoso, también tiene competencia ahí y debe investigarlo, ¿no? Y debe actuar para constatar la existencia o no de esta actitud. Hemos introducido en la guía un modelo de denuncia a la inspección para que lo tengáis, para que sepáis cómo es. Y vamos a contar brevemente cómo se inicia, ¿no? La actuación inspectora se inicia bien por orden superior
a petición razonada de otros órganos o por propia iniciativa de los inspectores o de los inspectores, ¿no? Y fundamentalmente en nuestro caso pues por denuncia. La denuncia que debe contener pues, los datos del denunciante y la firma, una somera descripción de los hechos, el lugar y la fecha y la identificación de los presuntos responsables, así como cualquier circunstancia relevante. Es importante que tengamos claro que no se van a tramitar las denuncias que sean anónimas, las que no correspondan a las materias de la inspección y las que carezcan del menor fundamento u aquellas que se estén tramitando ante un órgano jurisdiccional. La inspección de trabajo tiene distintas facultades y puede incluso llegar a paralizar los trabajos. Es poco probable que por una de estas situaciones vaya a suceder, pero en cualquier caso lo tenemos. La propia inspección de trabajo ha elaborado un criterio técnico que es interesante, lo hemos tenido en cuenta a la hora de elaboración de la guía porque es muy claro, donde desarrolla y enumera las conductas que constituyen acoso moral y violencia psicológica y hace una enumeración también de las infracciones y de las sanciones que corresponden al tenor de la legislación. Es de una manera breve, sencilla, y lo hemos querido reflejar en la guía para que lo tengáis en cuenta y que pueda servir un método de consulta bastante rápida. Y por último, para concluir, lo que comentábamos al principio de la violencia de terceros, que tiene mucha importancia en unos sectores como los nuestros, donde hay una interacción enorme con el público, y que en algunas ocasiones pues, está frustrado, impaciente, e incluso donde se cometen actos delictivos, ¿no? Pues se atraca, se roba, etc. Ha habido un cambio en la doctrina que consideraba este tipo de violencia laboral como ajena y entendemos que debe estar en el mismo nivel que la violencia que se ejerce en el seno de la empresa, ¿no? Es necesaria una intervención además decidida de los poderes públicos y tenemos que conseguir dos objetivos en palabras del profesor Molina Navarrete, ¿no? Que es conseguir la obligatoriedad de que se considere como un riesgo laboral y además identificar las reglas, ¿no? Para trasladar esta obligación a los empresarios y que deban cumplirla. Los empresarios tienen que velar por la salud de los trabajadores, porque así lo establece la ley. Y este tipo de actuaciones también pueden afectar a la salud y la integridad de los trabajadores y por consiguiente yo entiendo que están obligados a protegerla. También como en otros tantos casos aquí la falta de previsión legislativa pues habremos de completarla a través de la negociación colectiva. Se dan una serie de recomendaciones que nos vienen por parte del diálogo social europeo, por otra serie de estudios en cuanto a los sectores nuestros de comercio, hostelería, de turismo y de juego, pues, que los lugares de trabajo estén bien iluminados, que las personas que manejen dinero donde se pueda estén ubicadas lo más lejos posible de los clientes o protegidas, que los fondos de maniobra sean exactamente los necesarios. También se habla de poner mostradores altos y anchos para dificultar el acceso de los posibles delincuentes y diseñar sobre todo procedimientos de emergencia y que los conozcan los trabajadores y las trabajadoras para que puedan ponerse a salvo en un tiempo más que razonable. Y por último, pues dar el necesario apoyo a las víctimas, que como comentábamos al principio y como en tantas otras ocasiones, al final es una de las patas que flojean en este barco, ¿no? Lamentablemente al final el que acaba perdiendo el trabajo es la víctima, el que acaba sintiendo las secuelas y muchas veces el acosador, el autor del supuesto es el que se echa tierra encima y se tapa la cuestión. La legislación española en este supuesto de violencia de terceros establece algunas medidas específicas para algunos sectores, joyerías, galerías de arte, también para las administraciones de loterías y apuestas que tienen, lógicamente, están dentro de nuestros sectores y que tal vez sería bueno que se extendieran a otros ámbitos como son los propios de hostelería y comercio. Y termino por mi parte agradeciéndoos a todos vuestra paciencia al escucharme y cedo la palabra al compañero Bernardo García.